Se oye un sonido, se oye bien, es el clamor de nuestro corazón, oh cielo ven, no será callado ni reprimido, el clamor de un pueblo, nación, sacerdocio, en nombre de Dios. De las tinieblas la rescató, la cubrió en su gloria y su luz le dio. Qué bella novia celestial. De toda tribu, de toda nación, con su justicia él la revivió, la canción de la novia celestial. Oh, qué misterio, qué gran amor, a los quebrantados, los huérfanos llama, uniéndonos bajo su bandera. Unidos estamos, portando la hermosa piedad, la bondad del gran yo soy. De las tinieblas la rescató, la cubrió en su gloria y su luz le dio. Qué bella novia celestial. De toda tribu, de toda nación, con su justicia la revivió, la canción de la novia celestial. Canta maravillosas tus obras son, a ti se postrará toda nación. Gloria sea a ti, eres de los reyes el rey. Canta maravillosas tus obras son, a ti se postrará toda nación. Gloria sea a ti, eres de los reyes el rey. De las tinieblas la rescató, la cubrió en su gloria y su luz le dio. Qué bella gloria celestial. Alabanzas, glorias sean dadas a Dios. Damos gloria a ti, Señor, alabanzas a tu nombre, Padre. Padre misericordioso y fiel, Señor. Dios bueno, dador de vida eres tú, Señor. ¿Cómo no alabarte, Dios? ¿Cómo no glorificar tu nombre? ¿Cómo no exaltarte, Señor? Reconocerte, Señor, como dador de vida, Señor, como Rey, como omnipotente Dios. Por eso tu iglesia, Señor, te alaba, tu pueblo te alaba, Señor. Tu pueblo que te ama, Señor, tu pueblo que glorifica tu nombre, Señor. Gracias por cada vida, Señor Dios mío, de los que están presentes, Señor, como de los que van a escuchar, Señor Dios mío, este audio, Padre. Bendice, Señor, cada casa, cada vida, Señor. Yo te lo pido ahora, Espíritu Santo de Dios. Llena, Señor, cada corazón, Señor. Sea lleno de tu presencia, Señor. Sea lleno de tu fuego, Señor. Sea lleno de ti, Señor Dios mío. Tú eres nuestro Dios.
Tú eres nuestro Señor, a ti damos gloria, a ti damos alabanza, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria, Señor, porque tuya es, Señor. Por eso, Padre, aquí estamos, Señor Dios mío, como pueblo tuyo, que se rinde delante de tu presencia, Señor. Yo te ruego que tomes cada vida, Señor Dios mío, que abras, Señor, los corazones, Padre, que la tierra ciertamente, Señor, que es el corazón, Dios mío, ahora, Señor, arada, lista para recibir, Señor, esa semilla, Dios, la semilla de tu palabra, la semilla, Señor, de tu palabra, Padre, que sea, Dios mío, profundizada, Señor, y regada por tu Espíritu, Dios mío. Manifiesta tu poder y tu gloria, Padre, manifiéstala, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor, tu pueblo que te necesita, Señor. El que, Padre mío, Señor, está débil, sea fortalecido, Señor. El que, Dios mío, Padre, está pasando momentos, Dios mío, de prueba, de tribulación, sea, Dios mío, Padre, oh, lleno de tu poder, Señor, de tu poder, Padre mío. Aquel que se encuentra triste, Señor, sea consolado, Dios, oh, sea consolado, Señor, Dios mío. Todo aquel, Padre, que carezca, Dios mío, del consejo tuyo, lo reciba, Señor. Reciba tu consejo, reciba, Dios mío, reciba la sustentación que tú tienes, Señor, en esta noche, Dios. Oh, Señor, doy gracias, Señor, a ti, Padre. Llena, Espíritu Santo, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, el que llena. Eres tú, Señor, tu fuego, Padre, tu fuego que llena, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. A cada uno de mis hermanos que se encuentran allí, se han unido en esta noche. Sean bendecidos, el Señor Dios Todopoderoso les bendiga grandemente, poderosamente, sean llenos, vivificados con el poder de Dios. El Señor tiene bien que traiga la palabra en esta noche y doy gloria al Señor por permitírmelo hacer, de traer la palabra santa que viene de Él. Y la palabra en esta noche está en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 4 al 8. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, del 4 al 8. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a leer esta palabra del Señor bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice, acercándoos a Él. ¿A quién? A Él, a Cristo, aleluya. Piedra viva, Él es la piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, desechada por los hombres. Mira de dónde empieza aquí el apóstol Pedro, empieza a transmitir la palabra y a mostrar y sentar una base allí. De la base de la humillación del Cristo de la gloria, de la humillación, de aquel menosprecio que Él vivió. Empieza allí a trazar la palabra y a decir desechada, ciertamente por quienes, por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Aleluya, escogido, enviado con propósito, piedra viva, escogido por Dios. Tú y yo también somos piedras vivas, escogidos por Dios, aunque te desechen los hombres, aunque te menosprecien los hombres, aunque muchas veces tú veas que el hombre no te acepta, tú eres un elegido, una elegida de Dios. No importa lo que puedan decir de ti, tú eres escogido de Dios, eres piedra viva en el templo de Dios. Dice ahí el 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Sed que edificaos
como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos las piedras vivas escogidas por el Señor. El Señor nos ha llamado, nos ha tomado, te ha tomado a ti, me ha tomado a mí, ha tomado nuestras casas, nuestras vidas y ha formado aquel altar. En los tiempos antiguo testamentarios, cuando era formado el altar, era formado por piedras, piedras escogidas, piedras señaladas, aquellas piedras escogidas. No eran cualquier piedras, eran piedras escogidas. Como cuando David fue a coger aquellas piedras al río para llegar a ir a enfrentar a Goliat. Dice que él escogió las piedras, piedras lisas. ¿Qué significa una piedra lisa? Una piedra lisa es una piedra que ha sido procesada. Una piedra que ha sido por la largura de años de estar en el río, por la largura de tiempo y por el roce de una piedra con otra, ha sido procesada, ha sido formada, ha sido alisada y aún por las corrientes del río. Una piedra lisa es una piedra formada. Dice allí que él escogió piedras lisas para poder usarlas. Como el Señor aquí nos habla que Él es la piedra viva y Él fue desechado y Él fue formado y Él fue tratado. Ahora, cuánto más nosotros necesitamos esa formación de Dios como piedras vivas para hacer ¿qué? Para ser edificados como esa casa espiritual que el Señor está formando, como esa casa, como instrumento de Dios, y el altar que está hecho de base de piedras. Cuando el tiempo de Elías, ¿cómo hizo Elías? Elías fue a tomar, ¿qué le dijo el Señor? Coge Elías 12 piedras y forma el altar allí. Forma el altar. Nosotros somos piedras vivas, estamos unidos y el Señor nos ha unido formando una casa espiritual. Si bien como piedra viva Dios está formándonos independientemente, de acuerdo a lo que Él tiene que hacer, de acuerdo a lo que Él tiene que tallar, de acuerdo a lo que Él está formando en cada casa, en cada uno, en el esposo, en la esposa. El Señor empieza a formar, empieza a procesar, empieza a hacer esa obra poderosa. Congregacionalmente también lo hace, para formar esa casa espiritual, esa casa que tiene que estar edificada conforme Él quiere que esté edificada, edificados en su fundamento, el fundamento que es Cristo. Por eso el Señor Jesús, cuando habla allí del sabio y del necio, habla aquella parábola allí y habla de que la casa fue fundada en la roca, la del sabio, mas la del necio fue fundada en la arena. El Señor es la piedra viva, y nosotros tenemos que fundamentarnos en Él. Él es la roca. Él es la roca inconmovible de los siglos. Cuando Él hace ese símil allí, entre aquellos dos hombres, hace énfasis en el fundamento, hace énfasis. Por eso los procesos de Dios van a quitar falsos fundamentos, van a quitar cosas mal aprendidas, mal enseñadas, cosas que no deben de estar. Dios siempre va a enfatizar en el fundamento, va a enfatizar en aquello, porque el único fundamento que nosotros tenemos que tener es al Cristo de la gloria. Él es la roca, Él es la piedra angular, Él es donde nosotros tenemos que edificar. Sea nuestra casa, sea nuestra vida, sea nuestra casa y aún la iglesia. Lo que el Señor está haciendo a nivel congregacional, Él es el fundamento.
Ahora el Señor empieza a trabajar, a formarnos, a quitar todo falso fundamento. ¿Cuánto falso fundamento tuvimos? Si bien hay que dar gracias al Señor por los instrumentos que Dios ha usado tanto para enseñarnos a no hacer las cosas como para hacerlas. Porque si bien aprendimos muchas veces a lo que no se debe hacer, también aprendimos lo que se debe hacer. Hay que rescatar las cosas buenas, rescatarlas y dejar a un lado lo que el Espíritu empieza a sacar de nuestras vidas. Lo que el Espíritu empieza a sacar. El mismo Espíritu va a empezar a hacer esa obra, ese tallaje en la piedra. Empieza a hacer esa labor allí en cada piedra. El Señor, bien sea íntimamente en el altar mío, en mi corazón. Empieza el Señor a trabajar en esas asperezas en cada corazón, en cada vida. El Señor empieza a procesar porque necesitamos proceso, necesitamos formación, necesitamos ser pulidos por el Señor para que esa casa verdaderamente que Dios está edificando esté fundamentada donde tiene que estar fundamentada, sea una casa de bases sólidas, sea que golpeen las tormentas, sea que vengan los vientos, sea que aunque hayan tribulaciones, angustia, empiece allí a mantenerse firme, mantenga inamovible. Es el fundamento sólido. ¿Qué pasa cuando un arquitecto va y mira el piso, el suelo que va a edificar allí un edificio? ¿Qué hace? Examina la tierra, examina el suelo, empieza a mirar las bases. No se va a edificar una casa sin bases, no se va a edificar una casa allí solamente edificándola como quien hace las cosas allí. No, porque la pérdida sería mucha. Se estudia primero el piso, se estudia primero la tierra, se hace ese estudio y luego ahí sí se empieza a sacar, a cavar profundamente para que las bases sean profundas, muy profundas, así es. Deben de ser las bases para sentar las columnas, porque va a tener unas columnas firmes y fuertes, porque es necesario, dependiendo del peso que se le vaya a poner. Y estudia, aquel ingeniero, aquel arquitecto va a estudiar y va a mirar cuántos pisos se pueden sostener estas columnas en esos planos, cuántos pisos, cuánto va a poder sostener, cuánto peso va a sostener. Empieza a mirar y de acuerdo a lo que el peso que vaya a tener, empieza a profundizar y las columnas van a ser columnas fuertes, columnas sólidas. Así es en una vida, así es en una casa, así es en un hogar, así es también aún en el matrimonio, así es también en la iglesia. Todo lo que es efímero, todo lo que es medio supuesto, todo lo que es allí falso, todo eso va quedando con el fuego, va quedando en el proceso. De ahí tan importantes los procesos de Dios, de ahí tan importantes los procesos del Señor, porque es donde Él empieza a tallar y a formar y a hacer lo que Él quiere hacer. Y el altar está hecho de piedras, pero el templo también. Son piedras vivas. Si miramos nosotros y recordamos en Egipto, cuando estaba el pueblo hebreo allí cautivo, ¿qué hacía Faraón? Faraón hacía era ladrillos. Los ladrillos son tipos de la religión. Los ladrillos son todos igualitos, las piedras no.
Las piedras todas son diferentes. Una piedra no es igual a la otra, así se parezca. No es igual, no es igual. Son diferentes. Así es la obra del Señor en nuestras vidas. No podemos ser todos igualitos, uniformados, de la misma. No. ¿Por qué? Porque somos piedras vivas, diferentes, pero nos complementamos los unos a los otros. Aleluya. Somos complemento del uno, del otro, para formar el altar, para formar el templo vivo para el Señor. En el templo que había estaba allí el altar y también estaban los pórticos, que son las entradas que tenía. Y miramos allí cómo Dios empieza a restaurar y a formar lo que Él tiene para formar en cada uno de nosotros. Por eso Dios es grande y poderoso y nos enseña que Él no quiere ladrillos. Él quiere piedras vivas, piedras formadas por el Espíritu de Dios, piedras talladas por Él. Los ladrillos asemejan la religión. Y en Hechos 17, el versículo 24, nos dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay puesto, que es del Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Si bien Él no mora en los templos, nos presta lugares y Él nos da lugares para congregarnos, pero somos nosotros y Él está interesado en nosotros, en el corazón tuyo y mío, en la casa espiritual que Él está formando, en la casa espiritual de piedras que Él ha tomado y que Él está formando. Hay muchos que se enfatizan es en el templo físico, pero no es así. Si bien son lugares acondicionados hermosos y muchas cosas para podernos reunir y para poder estar ahí, pero lo que más Dios está enfatizado hoy día es que la verdadera casa espiritual sea ordenada, esté restaurada, esté reparada. Los pórticos, que son aquellos pórticos, las puertas no estén caídas, las puertas no estén derribadas, el altar esté edificado, nuestra vida esté ordenada, y Él está trabajando en ello, está trabajando profundamente en nuestros corazones, está haciendo una obra de restauración, una obra de sanidad, una obra de levantamiento, una obra donde nosotros tenemos que dejar que Él haga conforme Él ha querido hacer. Que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Y ahí en Efesios 2, el versículo 19 al 22, vamos a mirarlo allí en Efesios, el capítulo 2, del verso 19 al 22. Miramos allí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mira allí, Jesucristo es la piedra principal, es el que debe ser el fundamento de tu vida, donde tú tienes que edificar. Las palabras de Cristo tú la debes de tomar para ti, su vida, su carácter, todo lo de Cristo. Ahora bien, la iglesia debe fundamentarse en Cristo. ¿Quién se tiene que ver en la iglesia? A Cristo. ¿A quién se debe adorar? A Cristo. Él es
la piedra, Él es el fundamento. Por eso todo mal fundamento, todo lo que haya sido mal puesto, todo aún doctrinalmente que no sea de Dios va a ser quitado, va a ser lavado a través de los procesos, a través de las diferentes situaciones donde Dios te va a mostrar verdaderamente lo que Él empieza a quitar. Él va a quitar todo lo que sobra de nuestras vidas, todo lo que es aparente, todo lo que no es. Miramos la tibieza, la mediocridad en muchas cosas que nosotros como personas humanas y carnales tenemos. Y Dios empieza a trabajar profundamente en nuestros corazones para poder edificarnos en la palabra del Señor, en la roca que es Él, y darnos del alimento y la sustentación de su espíritu. Porque si bien como casa, ¿cuál es la finalidad que el Señor tiene? Él tiene la finalidad de que todo esté en orden. ¿Para qué? Para que todo, al estar en orden, Él pueda manifestarse. Él pueda llenar la casa. Él pueda llenar tu vida. Él pueda llenar tu corazón. Él pueda llenar la iglesia. ¿Llenarla de qué? De su presencia. Llenarla de su presencia. Que esté llena, pero no puede en el desorden, no puede cuando hay carnalidad por doquier, Él no puede. Por eso es que Él empieza a suprimir dominios en nosotros, empieza a mostrar, mira, entrégame esto, entrégame aquello. Cuando Él viene a nuestra vida, empieza a mostrar lo que se debe entregar, lo que no debe estar. Mira, esto está mal acomodado. Y empieza el Señor a edificar y a mostrarnos lo que en realidad necesitamos. Porque ahí dice el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No hubo para ellos otro fundamento que no fuese Cristo. Vemos los apóstoles cómo vivieron su vida. Vemos cómo nació la iglesia primitiva. Una iglesia que tenía un fundamento que no era de este mundo. Que tenía una fe que no era de este mundo. La fe que ellos tenían era una fe real, una fe que podían soportar todo lo que estaban soportando sin negar a Cristo, sin negarlo, sino que ese fundamento era tan sólido, tan profundo, que ahora podían ser llenos del Espíritu de Dios. Entonces los apóstoles tuvieron esa formación. Lo miramos en los evangelios como ellos caminaron allí y empezaron a vivir una vida de aprendizaje. Por eso ninguno de nosotros puede saltarse los aprendizajes. No te salten los procesos, no te salten la formación. No creas que ya está listo, que ya todo está bien. No. Hay que dejarnos procesar por Dios. Hay que dejarnos enseñar. Porque primero el fundamento y luego empieza ¿qué? La edificación. Empieza la edificación con materiales que no pueden ser ni efímeros ni pasajeros. Los materiales tienen que ser eternos, eternos. Porque la edificación va a ser eterna. Los materiales no son de este mundo, no es el conocimiento humano, porque si bien es bueno tener el conocimiento, bueno, cronológico y de muchas cosas históricas y de lugar, todo eso vale, pero yo te digo una cosa, hay materiales mayores y eternos como lo es la sabiduría, la prudencia, como es la sensatez, el conocimiento de Dios, la inteligencia de Dios. En el Espíritu. Y hay que pedirle al Señor, ayúdanos Señor, a tomar de esos materiales para edificar mi vida, para edificar mi hogar, para edificar mi casa, para edificar la iglesia de Cristo. Porque si bien esos fundamentos de los apóstoles fueron gente procesada, de los profetas, gente procesada,
gente pasada por el proceso, gente pasada por muchas cosas, tribulaciones, angustias, persecuciones. Vemos cualquier cantidad de formación que Dios le dio. Debemos de amar la formación, amar la enseñanza, no creer que ya todo lo sabemos, que ya todo y andar cogiendo de aquí para allá, de allá para acá, porque no es. Podemos estar cogiendo de entre las cosas que se pueden tomar del internet y tomar algún material que no es eterno, que de pronto es hojarasca, que de pronto es paja, que de pronto es heno, y cuando voy a edificar pareciese que fuese el material eterno, pero resulta que no es el material eterno, sino que me va a causar daño y perjuicio. Y cuando venga el fuego de la prueba, cuando venga la tormenta que golpee la casa, cuando vengan los ríos que golpeen allí, cuando venga la situación allí fuerte de presión, del desafío, se me chipie la columna, se me chipie la pared, se me caiga la puerta, se me dañen los vidrios, cosas así. Porque es en los momentos de temblor, como escribía aquí la hermana, es donde se sabe qué fue lo que quedó mal edificado, a dónde se le agregó mucha arena y poco cemento, qué fue lo que sucedió allí. Se contaba con esto y ahora resulta que esto no es, que no se esperaba eso. Cuando vino el momento, ahí es donde Dios quiere que los hogares, las casas y aún la casa espiritual que Él está formando, verdaderamente del punto de resistencia que tiene que dar. El punto de resistencia cuando se necesita, cuando en el momento verdaderamente se enfrenta a lo que se enfrenta, verdaderamente se resista, verdaderamente pueda soportar el peso. Entonces miramos cómo aquellos apóstoles y aquellos profetas, ellos caminaron lo que tuvieron que caminar y vivieron para poder llegar a ser ¿qué? Fundamento. Y siendo la principal piedra Cristo, quien fue el ejemplo de todos y quienes los apóstoles y los profetas, ellos miraron y se fundamentaron en Cristo. Por eso todos nosotros mirando su vida también de quebranto, cómo empezó allí Pedro a mostrar esta piedra, pero menospreciada por los hombres, más escogida de Dios. Porque no importa cuánto te menosprecia a ti el hombre, o cuántos aún de la misma casa te menosprecien, cuántos aún de la misma casa no te tengan en cuenta ni nada, porque lo que importa es que Dios te haya escogido y te haya puesto allí en el lugar donde tú tienes que estar, donde tú tienes que mantenerte, donde Él te puso, donde Él te agregó, allí ejerciendo el lugar, ejerciendo el lugar, sin importar que nadie te vea, sin importar que nadie diga, oye, mira, ahí está la columna. Resulta muchas veces que el que sostiene el fundamento, el que sostiene el edificio, no se ven. Son los que están más ocultos o los que están allí sosteniendo. Es algo que tiene peso y muchas veces puede hacer que no sean ni agradecidos ni reconocidos, pero escogidos por Dios para estar en el sitio y en el punto estratégico donde debe de estar. ¿Para qué? Para sostener. Entonces miramos cómo Dios toma piedras vivas y habla allí
y dice que Él es como piedra viva, que es el fundamento. Allí en el 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado, y esa coordinación me va hablando de unidad, la importancia de la unidad, porque sin coordinación o unidad no puede crecer. Y ese crecimiento no es en cantidad, sino es un crecimiento de madurez. Y la madurez me habla de estatura. Va creciendo para ser ¿qué? Templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para el propósito que el Espíritu Santo llene. Morada de Dios en el Espíritu, porque esa es la finalidad, el habitar en nosotros. Esa es la finalidad de que la casa esté lista, de que todo esté en orden, de que cada columna esté puesta donde debe de estar, que cada fundamento, el fundamento esté allí, que todo esté puesto como debe de estar. La finalidad es que Él habite, que Él llene la casa. Piensa a tu vida, tu vida espiritual como casa, como templo del Dios vivo. Piensa a tu hogar como casa de Dios allí, como embajada del reino, donde se respira el ambiente del Señor, el aire, el Espíritu de Dios, la unidad de Dios, la llenura de Dios. Porque esa es la finalidad. La finalidad es que Él habite dentro de la casa y que no haya impedimento ninguno de que Él se manifieste cuando Él quiera, de que no haya impedimento ninguno de que Él hable cuando quiera, que no haya impedimento ninguno, que no hayan ídolos escondidos, que no hayan ídolos puestos ni lugares altos, porque ¿qué pasaba con Israel? Israel clamaba a Dios cuando estaba en angustia y Dios venía, le levantaba un libertador, lo libertaba, lo sacaba de ese cautiverio y otra vez pasaba un tiempo y se olvidaban del Señor y volvían y levantaban un lugar alto y ponían allí las imágenes de Acera y ponían allí los ídolos de Baal y volvían y se profanaban. Que toda idolatría, que toda egolatría, que todo lo que yo puedo llamar como cosas sublimes en mi vida es que puede ser aún mi orgullo, aún que no quiero que me digan nada, que no quiero, que no acepto un consejo de nadie porque tengo orgullo y puedo levantar un lugar alto de orgullo, que no acepto ni siquiera un consejo. Entonces, puede hacer que se pregunte, pero ¿será que nos acercamos? ¿No nos acercamos? ¿Será que le decimos, uy, no, pero es que la hermanita es difícil o el hermano es difícil para uno hablarle? Ay, levantamos lugares, puede ser altos, donde ¿qué? Donde hay orgullo, donde hay altivez, lugares altos que tienen que ser derribados. Avaricias escondidas, ¿cuántas cosas puede tener un corazón? ¿Cuántas cosas que podemos aún tener en el corazón? Y Dios empieza a derribar esos lugares altos para que no hayan ¿qué? Impedimentos. Aún las cosas que están muy bajas tienen que ser levantadas. Aún las cosas, porque cuántos sabemos que el menosprecio tampoco es de Dios, el tener uno menospreciarse aún en el corazón y siempre creer que soy víctima y no salir de allí, de la conmiseración, de que me miren como la víctima, como la pobrecita, como el pobrecito, como el que nadie tiene en cuenta. Como no, tú eres un instrumento de Dios. Tú eres valioso en el cuerpo, no hay un órgano que no funcione,
todos los órganos. Por eso el Señor hablaba por medio del apóstol Pablo y mostraba que el cuerpo era necesario, el cuerpo lo asemejaba a la iglesia al cuerpo, que cada órgano funcionaba y era necesario. Nadie en el cuerpo es innecesario. Todos tienen una función, todo tiene una función y es igual de válida y valiosa. Claro que sí hay órganos vitales que le llaman al cuerpo, órganos que se deben de cuidar, porque sin esos órganos no se puede vivir. Hay órganos que son vitales, que hay que cuidarlos, que hay que valorarlos, que hay que estar allí para sostenerlos cuando se debilitan. ¿Qué sucede cuando un corazón se debilita o cuando un cerebro se debilita? Son órganos vitales. Cuando un hígado, no podemos vivir sin el hígado, no podemos vivir sin el corazón, no podemos vivir sin el cerebro. ¿Qué sucede? Hay que cuidarlos, hay que valorarlos, hay que cubrirlos, hay que estar allí sosteniendo, orando, porque hay órganos que son vitales. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Que todos esos impedimentos que aún no dejan que la imagen de Cristo o que la llenura del Espíritu Santo estén en nuestra vida, llámese como se llame, chismes, perezas, obras de la carne que están allí, que no permiten que la presencia de Dios llene la casa. Deben de ser reconocidos, tratados y quitados. Si hay algo en nuestra vida personal, Dios se va a encargar de mostrarte. Y qué bueno que cada uno de nosotros se mire introspectivamente y le clame al Señor y le diga: Señor, déjame, Padre, ver aquello, Señor, que está mal puesto, aquello, Señor, que tengo muy alto, aquello, Señor, que yo tengo, Señor, que derribar de mi vida. Señor Dios mío, todo aquello que tú veas, Señor, que no debe de estar allí. Oh Señor, yo me humillo delante de ti para que tu Padre lo deje ver, Señor, en mi vida, y ya no lo quiero más en mí. Y trabaje en ello. Porque como casa hay una encomienda de tener todo en orden, bien sea personalmente, congregacionalmente o en el hogar también familiar. Recordemos que son 3 aspectos. Y entonces la casa será llena. Y lo importante de la coordinación es la unidad. Tenemos esa responsabilidad de mantener, de guardar la unidad en el cuerpo, de saber que los más espirituales son los que deben de bajarse más, los que deben de servir más, los que deben de cubrir a los débiles, los que deben de tener esa respuesta en amor, los que deben de ponerse por el hermano, los que deben de restaurar al que está caído. El que es espiritual está llamado a dar más, a dar más. En la casa hay instrumentos de honra y de deshonra. Lo que debemos de hacer, como dice la palabra, cubrir al que está en deshonra, ayudar al que está debilitado, levantar al que está allí caído, fortalecer las manos de los que están débiles, orar por los que están pasando prueba, tribulación. No sea que después de que ese hermano salga del horno o la hermanita salga del horno, me digan a mí: oye, te toca a ti. Ahora sigues tú. Ven que ya el horno salió el hermano, ahora entras tú. ¿Por qué? Porque en ese horno todos vamos a entrar en determinado momento, porque no hay niños bonitos en la casa, no hay niñas consentidas en la casa. Dios a todos nos procesa, somos hijos y nos procesa para hacernos el bien, aleluya, para hacernos el bien.
porque nos ama. Y siempre el Señor va a coger esas piedras y una con la otra la va a empezar a alisar. Las va piedra con piedra, empieza a alisarse, piedra con piedra. El agua, la palabra empieza a lavarlas y piedra con piedra empiezan a ser formadas. De ahí la responsabilidad, una responsabilidad muy grande de mantener la unidad, la responsabilidad tan grande de mantener esa unidad que el Señor quiere que mantengamos. Una unidad sólida, una unidad en el espíritu, una unidad allí donde no hay murmuración, donde no hay queja del hermano, donde a pesar de que le veamos la falla al hermano, lo vamos a cubrir, le vamos a ayudar, vamos a estar allí solícitos en guardar la unidad del espíritu, con el vínculo de que, como lo dice allí en Efesios, el capítulo 4, el versículo 3 dice, solícitos. Vamos a leer un poquito más antes, vamos a leer el 4, Efesios 4. Dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, Efesios 4, amén, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es? Que andéis digno, como es digno. Hay una dignidad en el llamado. Y recordemos, nuestra piedra angular es Cristo, nuestro modelo a seguir es Cristo. No hay otro modelo. ¿Y cómo fue él? Digno de imitar, digno de seguir. Entonces, que andéis como quien, como él, como es digno, con la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad. Mira, humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia, aleluya. ¿Con quién? Con paciencia. Y si no la tengo, Señor, te la voy a formar. Te voy a poner gente que te enseñe a ser paciente. Voy a ponerte situaciones para que seas paciente, para que te calles, para que encomiendes toda cosa a mí, y que si tú tienes una queja con tu hermano, contra tu hermano, o yo te muestro su desnudez, tú te arrodilles y me clames a mí y me digas a mí y ores por tu hermano. ¿Para qué? Para que yo haga lo que las palabras ni los consejos pueden hacer. Porque si nosotros recibiésemos el consejo, o si todo se aprendiese por consejo, qué bueno fuera. Pero como no es así, hay que ir a Dios, ir a la fuente, porque Él se encargará de cambiar, de hacer, de poner, porque es su casa, recordemos, es su casa. Entonces, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y si no tengo amor, hay que pedirlo, hay que pedirlo. Pero yo te digo una cosa, has nacido de Dios, hay amor en ti, sino que hay impedimentos de manifestar. Y hay que quitar esos impedimentos. Has nacido de Dios, vienes con el paquete completo. Ese hombre nacido de Dios no peca. Ese hombre nacido de Dios está lleno allí de todas las bondades, las virtudes. Está lleno allí de Cristo. Ahora hay que dejarlo fluir, hay que quitar los impedimentos, llámese orgullo, llámese lugares altos que tengo, egolatrías, llámese sabiduría, sabia en mi propia opinión. Todo eso hay que quitarlo. ¿Para qué? Para que se manifieste el amor, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. El que es espiritual se baja. El que es espiritual le clama al Señor. ¿Para qué? Para que se manifieste el amor y que todo lo que lo impida que salga se deje ver. Que no deja que se muestre el amor, el orgullo, la soberbia.
El que es espiritual pide perdón, se baja, no deja una relación fracturada, sino que ¿qué hace? Está en la casa, somos un organismo vivo, no puedo tener esa relación fracturada, tengo que repararla. Tengo que suministrar una reparación allá, así me toque bajarme, así me toque humillarme, Señor, no, Dios mío, yo me humillo, Padre, mi hermano, mi hermana, yo le amo, yo reparo esto allí, porque todos en algún momento tenemos esas debilidades o muchas veces estamos pasando tiempos de conflicto, de presión, que en el momento no tenemos una respuesta espiritual, sino manifestamos una respuesta carnal. ¿Y qué quiere el Señor? Que nosotros lo reconozcamos y reparemos. Aleluya. Entonces dice allí, solícitos en guardar la unidad, solícitos, ese solícitos me habla de prontitud. Soy pronta para guardar la unidad, pronta para reparar, pronta para cerrar las brechas, cerrarlas. Oye, yo veo que este hermano, esta hermana se ha distanciado de mí, no sé, de pronto tal vez algo sucedió, de pronto no pude manifestar lo que quería expresar, entonces me acerco, reparo, le digo, no, mira, perdóname, ven, vamos a solucionar esta situación. ¿Por qué? Porque somos solícitos, somos prontos. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja. Porque es que Satanás es astuto y él va a mirar los portillos de la casa, va a mirar los huequitos, va a mirar dónde está el débil, dónde está allí el apartadito, va a empezar a mirar. ¿Para qué? Para tratar de dañar, para tratar de meter, mira, si te das cuenta, o el que tiene el menosprecio allí metido y entonces se siente menos que los demás porque está allí, tiene esa brechita abierta de menosprecio, entonces mira, no te toman en cuenta, mira, ponen a siempre a orar, mira, en cambio tú y tú que estás allí y no sé qué, tú tienes que callar la boca del diablo, decirle, enmudece, demonio inmundo, yo oro, yo estoy puesto aquí en la obra de Dios, soy una piedra viva y yo cierro todo portillo. Yo no estoy puesto por el hombre, estoy puesto por Dios y es a Dios a quien yo me debo y yo oro, así sea con micrófono o sin micrófono, pero yo estoy orando, estoy apoyando la oración, me mantengo firme, estoy parada allí donde es. Cuando me necesita el Señor y me pone a ministrar, aleluya, voy a estar allí. Eso es reparar, eso es cerrar. Eso es solícito. ¿Solícito en qué? En guardar la unidad del espíritu en el vínculo de qué, de la guerra. No, de la paz. De la paz. De la paz. Soy un pacificador. Soy una pacificadora. Me levanto en el vínculo de la paz. Solícito, pronta, rápido. Guardo la unidad, sé lo que hablo, sé lo que digo, sé lo que expreso, porque de pronto una mala interpretación de lo que yo pueda decir me puede hacer pasar como una mujer altiva, como una mujer soberbia o como algo que me quiero dar más o cosas así. Entonces, soy prudente, pienso para hablar, hago solo lo que Dios me diga que haga, hablo solo lo que Dios me diga que hable. Simplemente, y lo paso por el filtro del amor, porque hay un filtro que nosotros no podemos dejar y es el filtro del amor. Toda corrección, toda exhortación, todo lo que sea consejo, todo lo que sea, debe de ser con amor. Mira, oye, con amor, aplicarle el amor y pedirle al Señor que fluya. Ya tú me diste, Señor, me diste en el hombre nuevo, pero ahora, Señor, yo quiero esta carne someterla, Señor, ¿para qué? Para que los frutos empiecen a darse, para que los frutos empiecen a verse el fruto de amor, de mansedumbre,
empiece a verse. ¿Por qué? Porque la casa tiene que ser ¿qué? Edificada, sea mi vida, sea mi hogar, mi familia, mi entorno, o sea la iglesia, el propósito congregacional, unidos todos. Aunque somos piedras vivas diferentes, nos correlacionamos todo porque lo que tiene mi hermano a mí me abona y lo que yo tengo a él también le abona. Entonces, unidos, bien concertados, como dice allí la palabra, el Espíritu de Dios empieza a ejercitarse y a hacer esa obra poderosa. Entonces, esa responsabilidad de mantener y guardar la unidad es importante. Es porque un ejército unido es un ejército victorioso. La desunidad que trae contienda, derrota, carnalidades. Entonces, una casa va a ser vulnerable cuando tenga que portillos abiertos, brechas abiertas, rupturas, que no me parece que esto no, por eso cero opiniones, lo único es el Espíritu de Dios el que tiene que dar y el que tiene que hablar y él usa sus instrumentos para hablar y qué hace el Señor está usando, está hablando por instrumentos, está tomando la boca de sus pastores, de sus pastoras, la boca de sus ministros, de los líderes de las columnas, y el Señor está hablando, el Señor está transmitiendo su palabra, el Señor está fortaleciendo, está trayendo intercesión, está trayendo salmo de sus adoradoras, sus cantores, sus cantoras. Dios está haciendo su obra poderosa, está llenando cada casa, cada vida, haciendo una obra de restauración, de sanidad, trayendo el Señor de su presencia. ¿Y cuál es el otro punto? La unidad del primer punto. El segundo punto va a ser que la madurez, porque todos van a llegar al crecimiento, recordemos, para que dice ahí el 21, en quien todo el edificio bien coordinado, unido, que dice después, segundo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, o sea, va madurando, se va perfeccionando. Y en Efesios 4:13, y miramos en el 13, y dice, más abajito dice, hasta que todos lleguemos, ¿hasta quiénes? Hasta que unos solamente, hasta que unos pocos, hasta que algunos, no, hasta que todos somos, ¿por qué? Porque nosotros como cuerpo estamos allí unidos y ese poder de Dios, esa manifestación de Dios va a llenar todo el cuerpo, va a llenar todo el cuerpo. Entonces dice hasta que todos, hasta que el más pequeño aún, el que está en el vientre, el que se está gestando, el pequeño, empieza a crecer porque empieza la sola presencia de Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios es el que da el crecimiento, aleluya. Entonces la unidad, ¿qué va a traer? Va a traer madurez, va a traer perfección. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un bien común que ninguno tiene una motivación oculta, ninguno tiene una motivación ni de renombre, ni de lo mío, sino que todos trabajando para la edificación donde el fundamento es Cristo, donde la cabeza del cuerpo es Cristo y a Él damos la gloria, la honra, la exaltación, damos el tributo. Entonces, es el estado más óptimo, la madurez. El estado más óptimo del cuerpo es cuando la persona está madura. ¿Por qué? Porque está efectiva para llevar a cabo todo el propósito, aleluya, el propósito por el cual nació, el propósito por el cual se le dio vida, el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Es cuando tenemos la madurez, no antes. Recordemos que todo lo prematuro es enfermizo. Tú ves un bebé que nace prematuro, 6, 7 meses, toca que en incubadora, toca esperar que los pulmones, aplicarle una cantidad y una serie de hormonas para que los pulmones maduren, para que resista el oxígeno. Se conecta a oxígeno en determinado para mirar la saturación de sus pulmones, para que para cuando salga
el niño, después de la incubadora de cierto tiempo, pueda respirar el oxígeno, no antes. Entonces, todo lo prematuro es enfermizo, porque el Señor quiere que lleguemos a la madurez todos, no una parte, todos, para ser óptimos, para ser efectivos, para dar en el blanco, para ser instrumentos usados por Dios, llevados por Dios, enviados por Dios, para transmitir lo que Él quiere que se transmita, no lo que uno quiere, porque el inmaduro, entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que quiere. El inmaduro no se somete. El inmaduro le cuesta callarse. El inmaduro habla mucho. El inmaduro no piensa, no di la palabra en Proverbios que dice que en la abundancia de las palabras habita el pecado. Entonces nosotros vamos a mirar qué hablamos, qué no hablamos. Dios mismo nos va a dar la madurez, la sensatez, que se hable solamente para edificar, que si lo que voy a hablar no edifica, yo me callo, yo guardo silencio. Yo no hablo, porque si lo que voy a hablar va a traer es guerra, yo me quedo callado. No sé cómo sea que vayan a responder, entonces mejor solamente hablo lo necesario. Lo que Dios me diga que hable, eso es lo que voy a ver, lo que voy a hablar. Y el tercer y último punto ahí miramos, dice que crezcamos, es el segundo, la madurez. Esto es Cristo. Tercer y último punto es que la plenitud de Cristo visto en la casa. Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para edificarse ¿en qué? En amor. Eso es la plenitud de Cristo visto en la casa. Lo que vio Ezequiel que vio que la gloria de Dios llenó la casa y los quiciales del templo temblaron, aleluya. Los quiciales del templo temblaron. ¿Por qué? Porque llena el Señor, una vida el Señor va a llenar cuando todo esté en orden, cuando no haya ciertas cosas levantadas, cuando no hayan todavía lugares altos. Cuando ya haya todo, cuando no hayan lugares bajos, sino que sea levantado, cuando toda conmiseración y salga de esa situación de víctima, salga de allí y pueda avanzar, cuando en el hogar esté ordenado, cuando empiecen las cosas a estar puestas donde el Señor quiere que estén puestas, cuando el fundamento verdaderamente sea Cristo y ya no hayan otros fundamentos que antes estuvieron atrás, y entonces el Señor ha empezado a limpiar, ha empezado a sanar, ha empezado a restaurar. Ahí viene la llenura, lo que el Señor quiere transmitir. ¿Para qué? Para que seamos óptimos y efectivos, porque solamente la llenura del Espíritu de Dios es la que empieza a que veíamos la iglesia primitiva como era, guiada por el Espíritu Santo. Tuvo su tiempo de formación, tuvo su tiempo donde fue formada, procesada, pero tuvo un tiempo de llenura, un tiempo de llenura, y estaban todos unidos. Si tú miras ese aposento alto, ¿cómo estaban? Todos unidos, juntamente, unánimes, en el Espíritu, unidos, allí, como un solo hombre, en la unidad, en el vínculo perfecto allí. Ahí empezó. Entonces, un cuerpo sin espíritu no sirve, es un cuerpo muerto. Necesitamos el Espíritu de Dios, que es el que nos llena y nos guía y nos va a decir: tú que tienes este ministerio, vas a hacerlo así, hasta el que tiene este otro ministerio, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, y empieza a funcionar el cuerpo conforme la misión y conforme lo que Dios tiene, conforme lo que el Señor ha establecido
para su iglesia. Y cuando una iglesia es fiel, cuando una iglesia es humilde, cuando una vida es fiel, cuando una vida es humilde, cuando una iglesia es fiel al que la llamó, y a la hora de transmite en el amor de Dios, tendrá entonces relaciones interpersonales transparentes, íntegras, sinceras, en amor, que lo que le pasa al hermano y lo que está sucediendo con él me duele porque lo estoy sintiendo, porque yo soy miembro de él. Entonces voy a estar allí para ayudarle, para socorrerle, para estar allí, porque me duele, porque lo siento, hermano, que estás viviendo esto, tú eres parte de mi cuerpo. Estoy allí, estoy sintiéndolo. Va a tener que relaciones interpersonales, transparentes, íntegras, sinceras, de edificación, de una edificación mutua. Sé que la hermana está viviendo esto, el hermano está viviendo esto. ¿Qué necesita? Que yo le caiga encima, que yo le diga, no, hermano, es que esto le está pasando a usted porque es que usted es altivo, usted es arrogante, hermano. No, hermano, yo sé en qué momento tengo que hablarle y qué le voy a decir, hermano. Levántese, yo también pasé por allí. Hermano, venga, vamos, levántese en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, estoy orando para que el Señor le fortalezca su fe. Lo tengo en las oraciones. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Estar allí, sentir lo que está viviendo. Va a tener que relaciones interpersonales transparentes, íntegras, sinceras, de edificación mutua. Es una iglesia sana, saludable. Crece conforme Cristo le está haciendo crecer en todos los aspectos. En todos los aspectos. Piensa de sí con cordura. Piensa de sí con cordura. Cubre al que está cansado, al que está fatigado. Cubre que si le tocó más caminar 2 millas más extras por el hermano, no importa, hermano, no importa. Dios me puso a caminarlas y las camino con gozo. Aleluya, porque lo amo, porque el amor brota de mí, ay de mí si no lo hiciera, como decía Pablo. No importa. Yo amo la obra de Dios. Amo al Señor, amo su obra, amo a mis hermanos. Entonces crecerá en Cristo en todos los aspectos. Aleluya. No habrá entonces ni pretensiones, ni motivaciones, ninguna, ni ocultas, sino que todos unidos. Entonces todas las piezas encajan, funcionan perfectamente. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea exaltado, para que Cristo sea visto. ¿A través de qué? Del funcionamiento correcto y perfecto, correlacionado ahí en la unidad, en madurez, en solidez, en salud. Una iglesia saludable, aleluya. Un hogar saludable. Una vida saludable espiritualmente. Porque es la finalidad de lo que el Señor quiere. Deseamos que piedras vivas unidas entre sí, unidas para un bien común, aleluya. Damos gloria al Señor por la palabra de esta noche y le pido al Espíritu Santo de Dios que llene tu corazón en este momento y la grabe y la selle. Y doy gracias al Señor por cada instrumento que el Señor está ungiendo, por cada instrumento que se ha dispuesto, por cada piedra viva, porque el Señor me hablaba de las piedras vivas, las piedras que Él ha escogido.
Unas son las piedras del altar, ciertamente, porque no todas forman de pronto la piedra del altar. Las piedras del altar pueden ser unas, pero hay otras que están formando, que pueden ser las piedras allí en el templo, que pueden estar allí formando las paredes, las columnas, los cimientos. Todos formamos parte de la iglesia allí que el Señor nos ha llamado a una encomienda santa, a una encomienda justa y buena, y el Señor está mirándote, el Señor está viendo. Tal vez nosotros como pastores nos quedamos cortos porque nosotros no hacemos hasta donde el Señor nos deje hacer, pero yo te digo, Dios te está viendo, Dios está viendo tu labor, Dios está viendo y te va a dar la recompensa. Sigue trabajando. Tú no le trabajas ni al pastor ni a la pastora, tú le trabajas al Señor, tú le oras a Él, tú estás orándole al Señor, tú te estás levantando de madrugada, tú estás orando por los que están enfermos, y yo agradezco por todo aquel que ha levantado una oración por la vida de mi esposo, por mi vida, por mi casa, por mi familia. Le doy gracias a todos aquellos que oran, que claman en las naciones. Le doy gracias por los intercesores, gracias por los pastores, por los ministros, por aquellos ministros de alabanza, cantoras, adoradores, todos aquellos que disponen su corazón, todas las familias ministeriales de los pastores, familias escogidas de Dios, pastorales, ahí en Ceilán, en Tuluá, aquí en Bogotá, y los pastores que se están formando, los pastores también que Dios está formando, que puedan aguantar la formación, que puedan soportar el formar y que amen la enseñanza, que amen la enseñanza. Yo te doy gracias al Espíritu Santo de Dios porque yo sé la obra que el Señor está haciendo. Él me ha permitido sentirla, Él me ha permitido y me ha dejado ver que es una obra a nivel de naciones. Lo que pasa es que el prudente calla muchas veces y hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Y el Señor muchas veces hace que callemos y esperemos a que Él haga y a que Él sea el que hable, que Él sea el que hable en los tiempos que Él tiene que hablar. Pero yo le digo una cosa, hermano, hermana, yo le digo una cosa, Dios te va a recompensar, Dios te va a recompensar lo que tú haces de noche, de día, de madrugada, en tus soledades, los clamores que tú haces en tu casa, los que están allí parados, dispuestos, los que estudian una palabra y esperan el momento para poderla transmitir, aquellos que han vivido pruebas, luchas, aquellos que han soportado por encima del horno de fuego. Yo te digo que cuando Dios procesa, que cuando Dios forma, que cuando Dios mete en el horno de fuego es para cuando Él te exhiba, cuando Él te saque, nada te va a derretir porque tú ya pasaste por el horno, tú ya pasaste por el horno, nada te va a derretir, no vas a ser cera, sino verdaderamente original, no te vas a derretir, no te vas a derretir ante las pruebas. Dios te está formando, Dios está formando un pueblo de fe, un pueblo que avance, un pueblo que ni siquiera las plagas de este mundo le puedan hacer frente, sino que bien se levante en el poder de Dios y manifieste la gloria de Dios. Y Dios está añadiendo, bienvenidos a aquellos que Dios los está añadiendo, porque benditos son y Dios va a añadir más, y Dios va a levantar más, y Dios va a formar más. Oh, bendita la formación de Dios, la suministración del Espíritu. Tiene mucha suministración del Espíritu y hay que fortalecernos en Dios. Y al que tú veas que sea allí, que está pasando tribulación y angustia, ve, abrázalo, sosténlo, dale una mano. Si tú puedes ayudarlo, ayúdalo. Ayuda, ¿por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso nos ha llamado a eso, a mirarnos con amor. Y si tú ves que tu hermano, tu hermana tienen alguna desnudez, yo te digo una cosa, conforme tú quisieras que te trataran a ti, trátalo. Si tú ves la desnudez de tu hermano, haz de cuenta que es la tuya. ¿Cómo quisieras tú que te trataran? ¿Cómo quisieras tú que te bajaran la falda?
cuando saliste del baño con la falda recogida, que te gritaran y te dijeran, oye, bájate la falda, mira que saliste. No, sino que tú vayas y cubras como quisiera que te cubrieran a ti y te bajaran la falda despacio, y te llenaran de su falda. ¿Por qué? Porque así me gustaría que me trataran a mí. Así me gustaría. Así que de la misericordia con que tú das, de esa misma misericordia, tú vas a recibir. La misma misericordia que estás sembrando, esa misma vas a recibir. El mismo amor con que tú estás sembrando, de ese mismo amor tú vas a recibir. Tú vas a recibir.